Hola, mi nombre es Ciudadana Fabián Bello y matrícula es 1807831. Mi maestra es Francis Yocasta, la sección Z95 de Física, y hoy les estaré explicando sobre los fluidos. La hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? La hidrostática es la parte física que estudia los fluidos en reposo y las fuerzas que actúan sobre ellos. Incluye conceptos como la presión, la densidad, el empuje y las leyes fundamentales. En la vida cotidiana se puede representar en el funcionamiento de las presas hidráulicas basadas en el principio de Pascal. Se usa en talleres mecánicos y maquinarias que permiten levantar objetos muy pesados aplicando poca fuerza, como son el gato para los carros. Los fluidos. Un fluido es toda sustancia que puede fluir, es decir, que no tiene forma fija y se adapta a un recipiente que lo contiene, incluyendo líquidos y gases. Unas propiedades fundamentales son la densidad, que es la cantidad de masa por unidad de volumen, el peso específico, que es el peso por unidad de volumen, la presión, que es la fuerza ejercida por un fluido de unidad del área, y la posición hidráulica, que es la presión que ejerce un fluido en reposo debido a su peso. La densidad es una de las propiedades físicas de la materia que indica cuánta masa tiene un cuerpo por cada unidad de volumen. Esto se representa por la P, que es la densidad, la M, que es la masa, y la V, que es el volumen. Alta densidad es mucha masa y poco volumen. Un ejemplo sería el hierro. Y la baja densidad es poca masa en un mismo volumen, por ejemplo, un aire o corcho. El peso específico es la cantidad de peso que tiene un material por cada unidad de volumen e indica cuánto pesa un metro cúbico o cualquier volumen en una sustancia. Representa en el peso específico la densidad y la aceleración de la gravedad. Esta sirve para calcular presiones hidrostáticas, pesas, tanques y estructuras que tengan líquidos. La presión es la fuerza ejercida por una superficie dividida en el área donde se actúan estas fuerzas. Sus unidades son la P, que es la presión, la F de la fuerza aplicada en Newton, y la A, que es el área sobre la que actúa una fuerza en metros al cuadrado. La presión en una columna de fluidos. La presión de una columna de fluidos es la presión que ejerce un fluido debido a su propio peso cuando está en reposo. Depende de tres factores fundamentales, como es la presión que depende del área del recipiente, solo de la altura del fluido, y dos recipientes distintos con la misma altura de agua tienen la misma presión en el fondo, aunque tengan formas diferentes. La ecuación fundamental de la hidrostática describe cómo cambia la presión dentro de un fluido en reposo cuando varía la profundidad. Esta ecuación significa que la presión aumenta con la profundidad. Entre los puntos de un mismo fluido, la presión es mayor que el punto más bajo y el aumento de la presión depende solamente de la densidad del fluido, la gravedad y de cuánto desciende la columna. La presión atmosférica y torricera. La presión atmosférica es la presión ejercida en el aire sobre la superficie terrestre. Disminuye con altura. A mayor altitud, menor presión. El experimento de Torricelli demostró la existencia de la presión atmosférica usando un tubo de mercurio. Ese experimento demostró que el aire que ejerce presión hacia abajo sobre el recipiente, esa presión mantiene la columna de mercurio en equilibrio. El principio de Pascal. El principio de Pascal es la presión aplicada en un fluido incomprensible y en reposo dentro de un recipiente cerrado. Se transmite por igual en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En otras palabras, te quiere decir que si aplicas presión en un punto del fluido, esa misma presión aparece en todo el interior del fluido. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje hacia arriba al igual peso del fluido desplazado, como la flotación de barcos, globos aerostáticos, etc. ¿Por qué flotan algunos objetos? Hay objetos menos densos que el fluido, que flotan como son la madera, el hielo y los barcos. ¿Y por qué otros se hunden? Hay objetos más densos que el fluido, que se hunden como son las piedras y los metales. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por una sección o conducción en un tiempo determinado. Este permite saber cuánta agua, aire u otro fluido fluye por un tubo de río o canal. La Q es el caudal, que se representa por metros cúbicos entre segundo o L entre segundo. El volumen del fluido, el tiempo y para medir cuánta agua pasa por tuberías en casa, en acueductos y sistemas de bomberos. Ecuación de continuidad. Es la que describe cómo se comportan los fluidos cuando se mueven por un conducto. Se basa en los principios de la conservación de la masa
La cantidad de fluido que entra debe ser igual a la que sale, siempre que el fluido sea incomprensible como el agua. Se representa en A1, que es el área de la sección 1, la velocidad 1, que es la velocidad del fluido de la sección 1, el A2, que es el área de la sección 2, y la velocidad 2, que es la velocidad del fluido de la sección 2. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido en movimiento y se basa en la conservación de la energía. Afirma que la energía total de un fluido ideal, sin velocidad y rozamientos, permite constante a lo largo de una misma línea de corriente. Su representación es P, que es la presión del fluido, y la P de densidad del fluido, la velocidad del fluido, la altura sobre un nivel de referencia y la aceleración de la gravedad. Muchas gracias, espero que mi explicación le haya servido de algo y nos vemos en la próxima.